Cuando era pequeño, tenía unos 2 o 3 años, solía tener un sueño extraño. Iba en el asiento trasero del coche de mi padre, y él conducía a toda velocidad en un garaje interminable. La pared del fondo se alejaba constantemente, sin importar cuánto condujera. Y no se oía ningún ruido de motor. Aunque íbamos en un coche en movimiento, parecía como si flotáramos, solo que más rápido. En algún momento, dejé de tener el sueño, pero nunca lo he olvidado, aunque ahora apenas recuerdo lo que desayuné. Crecí en la década de 1950 cerca de un pequeño pueblo llamado Mestead. Vivíamos en una vieja granja en medio de la nada, en 14 hectáreas de tierra que habían pertenecido a mi familia durante generaciones. De adolescente, me escapé y nunca volví. Nunca le he dicho a nadie por qué hasta ahora. Teníamos un sótano que recorría toda la casa. Se entraba por un extremo, donde estaba el cuarto de juegos. Mis hermanos y yo siempre nos sentíamos seguros allí. Conectaba con otra habitación más grande que parecía extenderse kilómetros, y al final de esa habitación, al doblar la esquina se llegaba a la fría bodega. El principal problema era que nunca se podía estar seguro de si había alguien allí, merodeando. Puede parecer paranoico, pensando que alguien podría estar escondido ahí abajo, pero cuando eres un niño sin mucho control sobre tu vida, muchas cosas pueden dar miedo. Y como la puerta trasera de la casa estaba casi al final de las escaleras del sótano, cualquiera, un vagabundo ambulante o un asesino fugado, por ejemplo, podría haber entrado sin que mis padres se dieran cuenta. Ni siquiera tuvieron que forzar la entrada, porque la puerta siempre estaba sin llave. Pero lo que fuera que hubiera ahí abajo, en ese frío sótano, estoy bastante seguro de que no necesitaba una puerta para entrar. Entró por otra vía. ¿Cómo estaba tan seguro de que había alguien, o algo, ahí abajo? Porque un día, lo vi. Incluso a plena luz del día, el otro extremo del sótano siempre estaba completamente oscuro. Así que, cuando uno estaba en el cuarto de juegos y encendía la luz para iluminar la habitación exterior, el otro extremo permanecía a oscuras. Para llegar al frío sótano, había que cruzarlo por completo, hacia la oscuridad, luego doblar la esquina a la izquierda y bajar 3 escalones. Había una sola bombilla en medio del frío sótano, y para encenderla, había que tirar de una cuerda, lo que significaba que primero había que encontrarla en la oscuridad. Por alguna razón, así es como la construyó mi abuelo. No solo el sótano frío. Construyó toda la casa, incluyendo el sótano, él y sus 6 hermanos. Eso era algo que se hacía antes. Eso fue hace mucho tiempo, antes de que yo naciera. En verano, mis hermanos y yo pasábamos todo el día jugando al aire libre, excepto cuando llovía. Entonces no teníamos más remedio que quedarnos dentro. Esos días, nos refugiábamos abajo, en el cuarto de juegos. Incluso teníamos un baño ahí abajo. Ninguna otra casa que yo conociera tenía un baño en el sótano en aquella época. El cuarto de juegos era pequeño, quizá de 2,7 por 3 metros, pero tenía 2 cajas de juguetes, una mesa pequeña y suficiente espacio para que los 3 jugáramos con nuestros juegos de mesa, Lincoln Logs y demás. Déjame retroceder un poco, por si no me explico bien. Para llegar al sótano, se bajaba por las escaleras desde la cocina, que estaba en la parte trasera de la casa. Cuando nuestra madre lavaba los platos, podía mirar por la ventana sobre el fregadero y vernos jugar afuera. Pero no podía ver la puerta del sótano, que estaba a la vuelta de la esquina del fregadero. Bajabas 4 escalones hasta un rellano por donde se podía salir por la puerta trasera, o por donde alguien podía entrar. Pero si girabas en ángulo recto, bajabas 8 escalones hasta el sótano. Así que, en realidad, no debería haber sido un lugar aterrador. Después de todo, en lo alto del rellano, se podía encender la luz y ver casi todo el cuarto de juegos antes de llegar. Han pasado casi 70 años desde que estuve allí, pero lo recuerdo como si fuera ayer. Algunos lugares te dejan huella. Al final de las escaleras estaba el aseo a la izquierda. Era solo una habitación pequeña e inacabada con un inodoro viejo y un lavabo oxidado y que goteaba, pero no servía bien. Éramos solo unos niños, ¿qué nos importaba? Había una extraña mancha marrón en el techo que parecía una mancha de agua, y cada año se hacía un poco más grande. Mi madre se negaba a entrar en ese baño. A diferencia de mi padre, que creció en esa casa, mi madre creció en la gran ciudad, así que no le importaba mucho su carácter. Al menos, eso fue lo que me dijo cuando le pregunté una vez. La puerta que daba al cuarto de juegos y al resto del sótano era más ancha que una puerta normal,
pero no abarcaba todo el ancho de la habitación. Tenía unos 2,5 metros u 2,5 metros de ancho. Nunca la medí. Se veía un poco de la habitación exterior iluminada por la luz del cuarto de juegos. Pero había que encender otro interruptor para iluminar el resto de la habitación exterior. Como si quisieras ver las herramientas de mi padre en los estantes. Pero aún así, era una oscuridad absoluta al otro lado. La habitación exterior era mucho más grande que el cuarto de juegos. Se extendía casi por todo el largo de la casa, una habitación larga y estrecha que parecía eterna, como el garaje de mis sueños. Como si pudieras seguir caminando hacia ese otro extremo y no llegar nunca. La habitación medía probablemente entre 15 y 18 metros de largo. Repito, nunca la medí. En esa habitación exterior, pegados al azar a la pared, había un viejo y descolorido sofá Chesterfield y un sillón de vinilo Capitoné, roto en algunos lugares y con el relleno desprendido. Nadie se sentaba nunca en ellos. El resto de la habitación estaba vacío, salvo por los estantes con las herramientas de mi padre. Como deseaba que el final de la bodega fría se hubiera alejado para no haber podido llegar nunca. En cambio, esos 15 o 18 metros aparecieron de repente y ¡zas!, estaba al final y tenía que doblar la esquina. La bodega fría era donde mi madre guardaba las frutas y verduras. En la época de mi abuelo, no tenían electricidad ni refrigeración ni nada parecido. Tenían una nevera en la cocina que mantenía fría la carne y la leche con bloques de hielo del vendedor de hielo, pero guardaban la mayoría de sus productos en la bodega fría. Los bloques de hielo se extraían de un lago cercano. La nevera se construyó en 1882, pero se incendió en la década de 1940. Para entonces, la gente empezaba a usar refrigeración eléctrica, así que nunca se reconstruyó. De pequeña, teníamos una nevera eléctrica, pero a mi madre le gustaba guardar los productos en la bodega, donde se conservaban durante meses después de la cosecha. Si nunca has estado en una bodega, déjame describirla. Suele ser una pequeña habitación debajo de la casa, con paredes y suelo de tierra, y es entre 10 y 20 grados más fresca que el resto de la casa. Me daba pavor cuando me pedía que le trajera patatas, manzanas o lo que fuera que quisiera usar para cenar esa noche. Las recogía lo más rápido que podía, luego me daba media vuelta y corría de vuelta por el sótano principal, atravesaba el cuarto de juegos y subía las escaleras. Verás, siempre sentía que algo se arrastraba detrás de mí, acercándose sigilosamente, persiguiéndome. Algo que tal vez quería agarrarme la nuca con garras afiladas, tirarme al suelo y devorarme como si fuera un manjar suculento, arrancándome la carne en tiras con sus dientes y garras. Me imaginé gritando de dolor, pero no salía ningún sonido de mi boca abierta, así que nadie arriba me oiría. Puede que tuviera una imaginación hiperactiva, lo admito. Pero esa sensación de que algo se arrastraba detrás de mí, nunca pude quitármela de encima. Y aunque un sótano frío se llama así porque, bueno, es frío, juro que se sentía más frío de lo que debería. Bajar a él era como entrar en otra dimensión, un lugar frío, húmedo y maligno. Eso es lo que sentí yo, al menos. Nadie más parecía sentirse así. Ni mi madre ni mi padre, ni mis hermanos menores. Si alguno de ellos bajaba solo a buscar algo para cenar, juro que nunca los vi subir corriendo las escaleras, sin aliento, mirando hacia atrás con miedo. Aunque mi madre evitaba ese baño como la peste, ni siquiera para limpiarlo, y lo limpiaba todo. Durante años corrí por el sótano hasta lo alto de las escaleras, con el corazón latiéndome con fuerza y los pulmones expulsando el aire más rápido de lo que podía respirar. A veces incluso miraba hacia atrás al llegar arriba, para asegurarme de que no había nadie detrás de mí. Y nunca lo había. Hasta ese último día. Fue entonces cuando por fin lo vi. Temblaba de frío mientras buscaba la cuerda en la oscuridad y tiraba de ella. Allí estaba, en el suelo del frío sótano, con un abrigo negro grueso y anticuado, comiéndose todas las patatas que mi padre y su hombre Bill habían cosechado la semana anterior. Si hubiera caminado 5 centímetros más en la oscuridad, habría tropezado con sus pies. A su lado había un montón de cáscaras de patata, y el jugo le goteaba por la barbilla. Incluso en la penumbra, pude ver que las patatas estaban podridas. Estaban cubiertas de grandes manchas negras y su pulpa era de un verde fosforescente de otro mundo. El hombre estaba sentado en el frío suelo de tierra, sonriendo y riendo, y parecía pasándoselo en grande. Por cierto, las patatas estaban crudas. Se las comía como si fueran lo mejor desde el pan Wonder.
¿Sabías que las patatas son venenosas crudas? Y lo son aún más cuando están verdes. Ni siquiera puedes comerlas verdes cocidas sin enfermarte, por las toxinas. Lo llamé hombre, pero no es del todo cierto. Puede que pareciera un hombre, más o menos, pero nunca antes ni después había visto a un hombre así, con sus ojos negros azabache, su piel blanca translúcida y sus uñas largas y afiladas. Y la mayoría de la gente que disfrutaba comiendo tubérculos crudos se desplomaría muerta enseguida, así que no podrían correr tras ti. En fin, salí de allí como un rayo. Corrí lo más rápido que pude hacia las escaleras, hacia mi madre, que estaba preparando la cena en la cocina. Pero esta vez, igual que en mis sueños, me pareció que tardaba una eternidad en llegar al cuarto de juegos y a las escaleras que había más allá, porque ese extremo se alejaba cada vez más a medida que corría hacia él. Pero sé que no estaba soñando, porque justo entonces mi madre me preguntó por qué tardaba tanto, ya que tenía que empezar a preparar la cena. Fue entonces cuando por fin pude llegar al cuarto de juegos y subir corriendo las escaleras. No me detuve a mirar atrás, pero me arriesgué al llegar arriba. Y como todas las veces, no había nadie. Pero a mi madre no le hizo mucha gracia que hubiera vuelto sin patatas, así que me dijo que bajara a buscarlas. Protesté a gritos, pero entonces apareció mi padre en la cocina y amenazó con azotarme, así que bajé. Para cuando llegué abajo, me había convencido de que todo había sido un sueño. Quizás me había quedado dormida allí abajo. Pero cuando me giré hacia la habitación exterior, me detuve en seco, porque allí, en la amplia puerta, había una enorme pila de patatas podridas y a medio comer. Como cientos. Tal vez miles. Y sé que no estaba soñando porque era de día. Mis padres nunca supieron qué me pasó. Porque, verás, subí corriendo las escaleras, salí por la puerta trasera al patio y seguí adelante. No paré hasta llegar a la estación de autobuses del pueblo, y después de eso, no paré hasta llegar al siguiente estado. Solo tenía 14 años, pero sabía que nunca podría volver a casa. Han pasado más de 70 años desde que comí una patata. Ni siquiera toco una patata frita de McDonald's, aunque me dicen que están muy ricas. Y vivo en el último piso de un edificio de 10 pisos por alguna maldita razón. Y nunca he bajado al sótano de ese edificio. Nunca.